Ahí está. Como estaba diciendo, empezamos a ver el tema de memorias en la clase pasada, y bueno, ahí algo estuvimos hablando de memorias electrónicas, y bueno, estuvimos viendo cómo el sistema operativo manejaba esa memoria, cómo administraba esa memoria para que se pudieran ejecutar los programas. Bien. Estaba conectando la computadora, por eso que estaba moviéndome para el costado. La pregunta es, a ver si alguien me la puede responder, ¿qué diferencia hay entre la memoria que se llama expandida y la memoria extendida? Sí, que eso lo vimos en la clase pasada. Como para ir retomando lo que vimos, ¿no? Nadie se acuerda. No, profe. ¿Cómo se llamaba la memoria que alcanzaba 1 mega? La primera parte de la memoria, tenía un nombre que le habíamos dado. Memoria base. Esa era la memoria que necesitaba la computadora para funcionar, o sea, 1 mega. Después del mega se llamaba memoria extendida. ¿Está? O sea, el primer mega es la memoria base. Después del primer mega, todo lo que suba, lo que siga de memoria RAM, ¿sí? Suponete, tienen 16 gigas, ¿sí? 16 gigas menos 1 mega, ¿sí? Eso se llama memoria extendida. Es lo que yo le agrego de memoria a mi computadora aparte del mega. ¿Sí? A eso se le llama memoria extendida. La memoria base se dividía en dos: memoria convencional y memoria superior. La memoria convencional eran los primeros 640K, donde se cargaban los controladores, donde se cargaba cada una de las aplicaciones que necesitaban funcionar. Para que el sistema operativo pudiera tomar más de 1 mega, tenía que entrar en lo que se llama un modo protegido. Eso fue lo que hablábamos en la clase pasada. Entonces, al entrar en modo protegido, lo que hace sobre la memoria extendida es dividirla en pedacitos llamados páginas. Por eso también se lo suele llamar memoria paginada. Y el sistema operativo le otorga a cada programa una serie de páginas a las cuales las protege. Y eso era lo que habíamos visto, ¿sí? Eso era lo que nosotros habíamos estado hablando, ¿sí? Esa memoria paginada, ¿sí? Que se para en partecitas, ¿sí? En páginas, y esas páginas que se encuentran, ¿sí? Protegidas por el sistema operativo, hace que, bueno, justamente en ese lugar suban los archivos, ¿sí? Y bueno, empiece a trabajar entre una memoria y otra para poder trabajar, porque, o sea, la memoria donde se ejecutan los programas es la memoria convencional. Por lo tanto, todo un programa no entra en la memoria convencional. Entonces, lo que tiene que hacer es un intercambio de páginas entre una página y otra, ¿sí? Para poder funcionar. ¿Sí? O sea, eso era lo que nosotros habíamos hablado la otra vez. Memoria paginada. ¿Sí? O sea, la diferencia que hay entre una memoria expandida y una memoria extendida es que la memoria expandida es una memoria no física. La memoria física es la memoria que yo tengo, la memoria electrónica. La memoria expandida es una memoria que crea el sistema operativo para poder manejar los programas, ¿sí? Entonces eso es básicamente cómo funciona nuestra memoria RAM. ¿Sí? Eso era lo que habíamos estado explicando la otra vez. Entonces, la función de esa memoria
expandida es tratar de cargar los programas, ¿sí? Las partes de los programas, para que accedan rápidamente a memoria convencional y el microprocesador los pueda usar. Entonces, cuanto más memoria RAM tengamos, mayor cantidad de páginas se les va a dar a cada programa, y por lo tanto, bueno, habrá menos escrituras y lecturas del disco duro, con lo cual el acceso a la computadora va a ser mucho más rápido, ¿sí? También después mencionamos que existían lo que se llamaban memorias caché, que eran memorias intermedias entre la máquina, entre el microprocesador y la memoria RAM. Y que estas caché tenían distintos niveles, ¿sí? Nivel L1, nivel L2, nivel L3, ¿sí? Cuanto más cercano estaban al micro, más rápido era, ¿sí? Y la función que tenía la memoria caché era justamente la de mejorar el rendimiento del microprocesador, ¿sí? Entonces, hay artículos, dice, cuando hablamos de procesadores, que siempre suelen mencionar el término memoria caché, ¿sí? Que mejora el rendimiento, ¿sí? Acá habla que en la década de los 80, que es cuando aparece la primera vez la memoria caché, la velocidad de los procesadores se vio incrementada exponencialmente en comparación con los tiempos de acceso a memoria. ¿Está? Entonces hizo necesario una memoria que estuviera más cerca del microprocesador y, bueno, mejorar el rendimiento del mismo, que generalmente queda ocioso ese microprocesador. Entonces, así como aparecen las llamadas memorias caché, que son memorias rápidas. Ahí vemos el dibujito. Este dibujito tiene un pequeño error, ¿sí? Porque estas son memorias caché muy antiguas que estaban en la placa madre. La memoria caché realmente está en lo que es el cuerpo del microprocesador, ¿sí? Hay una parte que está en el núcleo y hay otra parte que está fuera del núcleo. De ahí viene la diferencia entre interna y externa, ¿sí? Normalmente se las designa con una letra, una L por level, nivel, y un número, 1, 2, 3, ¿sí? Y bueno, ahí tienen el tema de la caché. Esto ustedes lo tienen bien explicado, ¿sí? Con más detalle, en el capítulo de memoria RAM caché del libro de bibliografía obligatoria, ¿sí? Entonces esto fue lo que nosotros vimos la clase pasada, ¿sí? Entonces, hoy lo que vamos a ver, esto era el repaso, ¿sí? La lástima es que siempre charlo yo, ¿sí? No comentamos nada, ¿sí? La idea era que empezáramos a ver el tema de memorias auxiliares, ¿sí? Eso lo tienen en el apunte, creo que era número 12, a ver, si mal no recuerdo. CBG. Acceder. Alumno de prueba. Arquitectura. Clases en época de cuarentena. Esto era lo que habíamos visto de lenguaje, software, memorias. Sí, la lectura 12, bien digo, la lectura 12, ¿sí? A la cual le pido, por favor, que le peguen una leída, por supuesto, ¿sí? Bueno, hablando del tema de presencialidad en la facultad, consideramos que, por lo que se habló a nivel nacional en tecnológica y bueno, lo que se habló en el Consejo Académico a nivel Rosario, las clases no van a volver hasta enero o febrero del año que viene, ¿está? Clases presenciales, eso es lo que se habla. Yo creo que con un muy buen tino el decano de la facultad decidió que, bueno, justamente como nos habían dado libertad desde Buenos Aires, empezar nuevamente, si todo está bien, el año que viene, ¿sí? Porque sería una tontera hacer venir gente de afuera de Rosario y hacerle alquilar por 2 o 3 meses, con toda la erogación que eso le trae, es una tontera ver eso, ¿está? Pensamos que los exámenes también van a seguir de la misma manera, por lo menos hasta ahora, ¿está? Ese es un comentario que le hago.
Y por el otro lado, recuerden que la semana que viene tenemos un asueto bastante largo, ¿sí? Porque al feriado de Rosario, que es el jueves que viene, o sea que no tendríamos clase, ¿sí? Se adjunta un feriado que puso la Nación el día viernes, y un feriado que se traslada del 12 de octubre al 11, por lo que tenemos jueves, viernes, sábado, domingo y lunes de feriado para que la gente viaje. Es muy importante. Es increíble, pero bueno, nos estamos matando, nos estamos muriendo. La gente viaja. ¿Está bien? Pero bueno. Bueno, profe, gracias por avisar. Sí, no, les aviso porque es complejo el tema, ¿está? Como para que ustedes tengan una idea, pues normalmente por ahí, entre que están estudiando y sus problemas propios, no saben qué es lo que cuerno pasa. Entonces, más o menos ya les voy avisando que 7, 8, 9, 10 y 11 estamos de feriados nacionales y feriados en Rosario. Sí, el 7 feriado en Rosario. Eso sí está establecido en el calendario académico, que no hay actividad. Bien, entonces vamos a hablar un poquitito del tema de memorias auxiliares. Vamos a tomar el Paint para... Bueno, las memorias auxiliares, habíamos dicho nosotros que la función que tenían era la de poder almacenar en forma indefinida software. ¿Está bien? Estas memorias auxiliares, nosotros las podemos clasificar por la forma de grabación como de grabación destructiva y de grabación no destructiva. Está bien, la podemos clasificar por el modo de almacenamiento, ¿sí? O sea, su origen, cómo funciona. Si yo las quiero calificar de esa manera, me voy a encontrar, ¿sí?, con memorias auxiliares magnéticas, memorias auxiliares ópticas, memorias auxiliares magneto-ópticas, y unidades de almacenamiento electrónica. Bien. Esta es la primera separación. Muchas se solaparon. ¿Ya? Sí. Yo no estoy viendo el Paint, por lo menos. ¿No estás viendo el Paint? A ver, No. ¿cómo no? Perdón, mejor no se debe haber compartido la pantalla. Ahora sí deben estar viendo el Paint. Vale, muchas gracias. No, por favor, gracias por avisar. Entonces, estas unidades, o sea, yo las puse en orden de aparición, ¿está bien? Pero muchas se solaparon entre ellas, ¿ok? Si las magnéticas, ¿sí?, las podemos diferenciar por su modo de acceso. Modo de acceso secuencial y modo de acceso aleatorio. ¿Está bien? Las primeras que aparecieron fueron las cintas. ¿Sí? Entonces uno cuando ve películas de los años 50, ¿sí?, está acostumbrado a ver, ¿sí?, estos equipos de carrete abierto en los cuales se almacenaba información. ¿Está bien? Pero nosotros actualmente estos carretes de cinta abierta, ¿sí?, ¿se siguen usando? No, pero hay algo muy parecido, mucho más chiquito, más parecido a un cassette, que estamos viendo uno, por ejemplo, ¿sí?, que se lo utiliza para hacer backup, lo que se llaman copias de seguridad. ¿Sí? Ustedes ponen
Tape backup. ¿Sí? Aparecen, fíjense los precios, o sea, son actuales. ¿Sí? Acá estamos hablando de un tape backup de 30 teras. No estamos hablando de una pavada. ¿Sí? Acá tenemos otro de 30 teras. ¿Está? O sea, estamos hablando de una gran cantidad de información. ¿Por qué se lo relegó a backup? Bueno, se lo relega a backup por la velocidad de acceso que nosotros tenemos. Como dijimos recién, el acceso es y la escritura es secuencial. ¿Esto qué significa? Muy fácil. Alguna vez, pasa que ahora cada vez menos, ¿sí? Ustedes a lo mejor un cassette de música no lo han conocido, pero los cassettes de música basados en la cinta, igual que estos, yo para poder escuchar un tema tenía que, si estaba al final, pasar toda la cinta hasta poder encontrar el tema en cuestión. ¿Está? Eso se llama acceso secuencial. Yo para ver algo que está al final de la cinta tengo que recorrer toda la cinta hasta que encuentro el dato que corresponde, o el tema musical. ¿De qué es la cinta? La cinta es de un material plástico que se encuentra recubierto por un material ferromagnético. Ese material ferromagnético sometido a un campo magnético orienta cada una de las partículas magnéticas hacia el norte o hacia el sur, formando ceros o unos. El lector toma ese campo magnético, lo tiene que traducir electrónicamente, la interfase, para que se transformen en ceros y unos y que la máquina los pueda leer. ¿Sí? Las cintas todavía se siguen usando al nivel de backup. Volvemos a repetir, como son procesos que son lentos, como son procesos que no demandan un acceso rápido al dato, justamente se usan estos tape backup, se usa esta cinta para poder hacer backup. No es algo que se haya dejado de usar. A pesar de que existen discos de estado sólido, nube, etcétera, etcétera, es algo que es real. Fíjense los precios, ahí los tienen, o sea, no es que ha desaparecido. Ustedes piensen que cuando nosotros empezamos con computación, empezamos conectados a un televisor, con un teclado, que era donde estaba el software, ¿sí? El BASIC, y una grabadora, ¿sí? Una grabadora de música, ¿sí? Un reproductor, grabador de música, con un cassette adentro, en donde en el cassette de música se grababan los programas. Por supuesto, si querían escuchar eso, escuchaban cualquier cosa porque eran unos totalmente extraños. Nosotros empezamos grabando en cintas. Lo próximo que siguió fueron los discos magnéticos, o discos duros magnéticos. ¿Sí? Acá le puse discos duros antiguos, pero me muestran los discos duros antiguos chiquitos. ¿Sí? Los primeros discos duros verdaderamente eran inmensos y no tenían ningún tipo de capacidad. ¿Bien? O sea, muy poquito, pero comparado a una cinta, la ventaja que tenían era el tiempo de acceso, porque acá dejaba de ser un acceso secuencial para ser un acceso aleatorio. ¿Tá? O sea, el acceso era mucho más rápido. El disco duro, en realidad, no es lo que nosotros estamos viendo acá. Lo que yo veo desde afuera, esta cajita, es la unidad lectora-escritora del disco. ¿Tá? Porque el disco está dentro, acá lo vemos en la otra foto, en donde está el brazo, el motor tangencial, los brazos de lectura superior e inferior, y el disco que gira a grandes velocidades. ¿Sí? O sea, es un periférico que posee internamente la unidad de almacenamiento. Es, salvo los electrónicos, ¿no es cierto?, es el único elemento de almacenamiento que viene con el periférico ya adaptado. ¿Está? El periférico se llama unidad lectora-escritora de disco duro. ¿Está bien? Eso es algo que uno tiene que saber. Entonces, ese disco duro posee un disco metálico, ¿sí? También hay algunos que podrían ser cerámicos, puede tener más de un plato,
tiene más de una cabeza lectora, normalmente tiene 2, pero si tiene más discos puede llegar a tener 3, 4, 5, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de discos que tenga, y funciona semejante a la cinta. La cabeza lectora, escritora, o magnetiza o lee el carácter magnético, la interfase lo traduce a digital y lo envía a la memoria RAM. ¿Sí? Por eso es que son lentos. ¿Está bien? Porque hay una traducción en el medio. ¿Ok? Actualmente la interfase que se utiliza para poder conectar a los discos de una manera más rápida a la placa madre y a la CPU es el formato que se llama SATA, ¿sí? O serial ATA, que hay varias versiones. Con respecto a otras unidades magnéticas, podemos hablar de los discos flexibles, que ya no se usan más. ¿Ya? Entonces dijimos cintas, en la parte de aleatorio, discos duros y discos flexibles. ¿Y por qué no se usan más? Bueno, principalmente por el tema del almacenamiento y la velocidad. Estos discos tenían la ventaja de que, bueno, yo me lo podía llevar a la máquina que quisiera. Por supuesto, esa máquina tenía que tener un periférico de lectura y escritura que se llamaba disquetera, ¿sí? Entonces ustedes introducían el disquete. La diferencia, cantidad de almacenamiento, tiempos de acceso, ¿sí? Y el material. Estos eran totalmente plásticos, del mismo material de la cinta, ¿sí? Cubiertos de material ferromagnético. Y se dividían en tamaños, ¿sí? Los más conocidos, yo voy a poner los dos últimos, los más conocidos, ¿sí? Bueno, acá hay 3, ¿sí? Pero los más conocidos son este de color naranja, que es de 5 1/4, estamos hablando de pulgadas, y los de 3,5, que eran con un recubrimiento más rígido. ¿Está bien? Estos de 5 1/4 tenían una capacidad de 1,20 MB y estos de 1,44 MB. Ustedes pueden ver un gran problema en cuanto a tamaño o cuánto espacio para poder almacenar. Ustedes piensen que en la época que existían estos elementos, bueno, todo era texto, gráfico casi no había, entonces realmente guardar un sonido, guardar una imagen no existía. ¿Okay? Entonces actualmente ustedes piensen, una foto tiene 4 o 5 megas, tratar de meterla dentro de un disquete sería una cosa imposible. El gran problema de estos medios de almacenamiento era su duración. No había que acercarlo a ningún elemento magnético, por ejemplo un televisor que emite ondas electrónicas y a su vez eso genera un campo magnético a su alrededor, acercarlo a un imán o ponerlo cerca del fuego, porque bueno, nosotros íbamos a alterar el contenido de ese elemento. ¿Está bien? Y otro gran problema que tenían, principalmente los de 3,5, los más chiquitos, era la unidad lectora-escritora que se los comía. Ese era el nombre que nosotros le dábamos. O sea, le daban muy poca duración porque las disqueteras eran malas. Y terminaban rompiendo el disquete. Entonces lo usaba 1, 2, 3, 4, 5 veces y lo terminaba rompiendo. Con lo cual, bueno, había pérdida de información y por lo tanto había que tener mucho cuidado cómo se grababa. ¿Sí? Que si yo pongo disquetera, ¿sí? Esa sería la unidad lectora-escritora de disco. Había internas, como estas, que van en una bahía del gabinete, ¿sí? Y externas, en este caso una externa con puerto USB, ¿sí? Debe haber sido de las últimas, porque realmente se conectaban por puerto serie. ¿Está? Acá estamos viendo, son todas de 3,5. Bueno, ahí ya aparecen otras cosas que no son. Pero bueno, acá tenemos una de 5 1/4, ¿sí? Con la palanquita para trabar. Acá tenemos una mixta, que tiene de 5 1/4 y 3,5, ¿sí? Dos disqueteras con dos formatos diferentes. Estas generalmente aparecieron cuando ya las máquinas estaban teniendo los dos tipos de disqueteras, ¿sí?
Entonces tener la posibilidad de poder usar justamente esto. A alguien se le ocurrió, che, ¿y si hacemos un disquete que tenga una mayor capacidad? Entonces ahí apareció una empresa que se llama iOmega, es una empresa que hace unidades de almacenamiento muy importante. Se le dio por crear algo que se llama iOmega ZIP. El iOmega ZIP es una unidad de disquete con 100 megabytes de capacidad. Tiempos de acceso mejores, aunque la disquetera esta externa se conectaba por puerto paralelo, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Pero este famoso disquito tenía una capacidad de 100 megas, con lo cual el almacenamiento había mejorado demasiado, ¿sí? También había unidades internas, ¿sí? Estas son las externas, estas son las internas. Pero ¿qué pasó? Cuando apareció este famoso ZIP, había nacido el CD. La unidad de periférico lectora-escritora era tan cara como una unidad lectora-escritora de CD. El tema estaba en que la capacidad del CD, por arriba de los 600 megas, ¿sí? Comparado con los 100 del ZIP, hizo que el ZIP no tuviera mucho éxito. Y por otro lado, el precio del ZIP era 50 veces más caro que el precio de un CD. Entonces, digamos que, bueno, el uso del ZIP nació muerto de nacimiento, o sea, como dicen, nació muerto, ¿está? Porque ya no iba a tener forma de competir contra el CD y el DVD. Pero el tema es, ¿cómo graba en forma magnética? Bueno, para grabar en forma magnética, ¿sí? Esto lo vamos a hablar en un disco duro, por ejemplo, o en un disquete. Nuestro disco tiene dos caras, una cara que se llama cara A y otra cara que se llama cara B. Claro, es un círculo, ¿sí? Y un círculo no tiene puntos como para poder orientarse la computadora. Ustedes piensan que la computadora no tiene ojos, ¿sí? Entonces no sabe cómo orientarse y dónde va a grabar algo. Entonces lo que se hace es lo que se llama un formato. El formato lo primero que le hace al disco es dividirlo como si fuera una pizza. A cada porción de la pizza se le llama sector. ¿Está bien? Y a su vez, los sectores, y ahora viene lo difícil para dibujar, ¿sí? Son divididos en circunferencias concéntricas que dividen en las llamadas pistas. Cada una con la misma capacidad. Y ustedes me dirán, pero Mario, hay algunas que son más chiquitas que la otra. Sí, pero lo que cambia es la densidad de grabación. ¿Está? La cantidad de caracteres que pueden entrar dentro es mayor cuanto más chiquita es. Entonces tiene mayor densidad de grabación. Bien, una vez que se hace este mallado, ¿sí? Las pistas tienen números. La 0 es la más externa. Y los sectores tienen número también. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hace la computadora para darse cuenta? Bueno, en esta pista 0, en la pista 0, se graba algo que se llama File Assignment Table, o tabla de asignación de ficheros, que sería el índice del libro. ¿Está bien? Cuando el cabezal viene a guardar un programa, o a buscar un programa, lo primero que hace es venir a ver en la FAT dónde está ese programa. Si va a grabar, lo que hace es buscar en la FAT qué parte del índice está vacío. Y por ejemplo, graba algo en la pista 1, sector 1, algo en la pista 2, sector 2,
y si le sobra un pedacito, viene y lo graba en este lugar, por ejemplo, pista 2, sector 3. Y entonces en la FAT va a poner cara A, 1, 1, cara A, ¿sí? Sector 2, pista 2, cara A, pista 2, sector 3. Si viene otro programa, buscará dónde estará libre. Pondrá ahí, acá no puede porque ya está usado, pondrá acá, y pondrá el pedacito que le falta, por ejemplo, acá. Como ustedes pueden ver, a medida que se va llenando el disco, ¿sí? Van quedando pedacitos que no se pueden usar. ¿Sí? Fíjense, lo que yo voy a marcar en amarillo son desperdicios. Son elementos, son lugares donde yo no voy a poder guardar. Se pueden imaginar en un disco grande como el que tenemos ahora, ante la cantidad de programas que nosotros almacenamos, la cantidad de pérdidas sería muy grande. Es por eso que la FAT tiene distintas versiones. Las primeras que empezaron fueron FAT 16, FAT 32, y ahora nosotros estamos acostumbrados a formatear los discos, a trabajar en los discos en un formato que nos trae Windows, que se llama NTFS. ¿Y para qué sirve este formato? Sirve para mejorar, entre un montón de cosas, el aprovechamiento del disco, para que no haya tantos sectores sí desperdiciados. Además de permitirle nombres diferentes a los programas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace esto de la FAT NTFS? Muy fácil. Divide a los sectores en sectores más pequeños, con lo cual, ahora el desperdicio que va a haber va a ser menor. ¿Por qué? Y bueno, ustedes fíjense, yo ahora ¿sí? A donde antes estaba amarillo, fíjense que ahora ustedes en ese lugar, tranquilamente, ustedes podrían almacenar otro programa, y acá otro programa, y acá otro programa. ¿Está? Entonces ustedes tendrían un menor desperdicio. ¿Y cómo hace para borrar un programa? Bueno, borrar un programa, una vez que nosotros lo sacamos de la papelera de reciclaje, porque la papelera realmente, cuando yo mando la papelera, yo no estoy borrando, sino que lo que estoy haciendo es hacerlo desaparecer de la vista, pero el programa sigue estando, ¿sí? Lo que hace borrar es lo siguiente, es sacar de la FAT que ese lugar está ocupado. Por lo tanto, cuando yo quiero otro programa, instalarlo, una vez que lo borré, que lo saqué de la papelera de reciclaje, lo que va a suceder es que va a venir a la FAT, va a ver que este lugar está vacío y lo va a empezar a llenar. O sea que realmente no lo borra, sino que lo que hace es sobreescribir lo que ya estaba escrito. Es por eso que se pueden recuperar los programas, ¿sí? Por eso que hay software específico para poder recuperar programas de discos borrados, ¿sí? La única forma que existe de borrar un disco es hacer un formato de bajo nivel, donde yo vuelvo a hacer ese mallado que estoy viendo, ¿sí? Nuevamente. Y eso desgraciadamente nosotros no lo podemos hacer, es bien hecho de fábrica, antiguamente sí se podía, ¿sí? Inclusive hay software que se puede hacer, ¿sí? ¿Está entendido hasta acá cómo se graba? Sí, sí, sí.
Sí, profe, Sí, se entendió. Bárbaro. Todo este tipo de grabación se llama no destructiva. ¿Por qué es no destructiva? Porque yo puedo grabar y regrabar las veces que quiera sobre el disco. Lo único que hago es someterlo a un campo magnético que lo que va a hacer es cambiar la orientación de estos elementos, ¿sí? Que son como pseudo, ¿sí? Agujitas de una brújula, ¿sí? Pseudoimanes. ¿Sí? Ahora bien, hablamos nosotros del CD hace un rato, que había competido con mi amigo el disco CD. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que es las unidades ópticas, nosotros vamos a encontrar los CD y los DVD. Esto vamos a sacarlo así, no en broma. El CD y el DVD, para poder grabar, ¿sí? Utiliza un láser. Y lo que Hay alguien que hace está haciendo es... ruido con el micrófono. Ah, esa. Y lo que hace es quemar el disco, ¿sí? Por eso ustedes habrán visto que el principal programa que se usaba para grabar CD o DVD se llamaba Nero Burning. Y burning es quemar, quemador. Inclusive el logo del Nero Burning es una llama. Sí, acá lo tenemos, la llamita. ¿Y eso por qué? ¿Cómo es que funciona? Bueno, es muy sencillo. Sí, ahí está lo del Nero Burning que estábamos hablando. Muy bien, el láser posee dos intensidades. Posee una intensidad más fuerte para grabar y una intensidad más baja para poder leer. La intensidad más fuerte es porque necesita modificar, cambiar la superficie de policarbonato que tiene el disco. El disco tiene una etiqueta, un acrílico, una capa de aluminio y una capa de policarbonato inferior. Entonces el láser lo que hace es crear una serie de valles y crestas, ¿sí? El valle es donde hace el pocito, digamos, ¿sí? Que toca el aluminio, y la cresta es donde no pasa el láser, o sea que si luego cuando lee con la menor intensidad la luz se refleja porque toca el aluminio, lee un 1, y cuando toca una cresta que no tiene acceso, o sea, no se ve la parte de aluminio, no hay reflexión del láser, marca un 0. Entonces ahí nosotros notamos por qué la grabación es destructiva, ¿sí? Porque yo estoy destruyendo la superficie para poder grabar. Y ahí empiezan las cosas raras, porque, bueno, ¿cómo es que se puede regrabar un CD? ¿Ah? Porque hay CD que son regrabables, porque de acuerdo a esto, si es destructivo, yo no puedo grabar las veces que quiera. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí nosotros tenemos que pensar, los CD y los DVD, ¿sí? Tienen distintos prefijos. ROM, que no hay que confundir con R, y RW. ¿Está bien? Los CD-ROM o los DVD-ROM son los discos que ya vienen cerrados, o sea, vienen grabados de fábrica. Yo no puedo hacer nada con ese CD más que leerlo, o con ese DVD más que leerlo. Porque se llaman CD o DVD-ROM, Read Only Memory. Fácil. Ahora bien, si yo compro un CD o un DVD virgen, pueden ser R o RW. El R, yo tengo que tener un software para poder grabarlo, por ejemplo, el Nero Burning, y yo puedo ir grabándolo por partes.
hasta que no lo cierre al CD o al DVD, yo puedo ir agregándole cosas. A eso se le llama CD-R. Cuando yo lo cierro, lo convierto en un ROM. Ya no se puede grabar más. El CD-RW es muy parecido al CD-R. Nada más que le dicen a ustedes, usted puede regrabar. Claro, pero ¿por qué puede regrabar? ¿Qué hace? La compactera le echa, como decía un alumno mío, le vuelve a poner policarbonato, tapa los agujeros. No, para nada. Si no, tendríamos que estar cargando con policarbonato la compactera. Y no es así. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, si ustedes se fijan en las capacidades de los discos RW y los discos R, hay una gran diferencia entre uno y otro. Esa gran diferencia en los RW, de menos, es el lugar a donde graba o regraba, entre comillas, la información. ¿Sí? Es algo medio mentiroso, realmente no regraba nada, porque como dijimos, es destructivo. Lo que está haciendo es grabando en otro lugar, nada más, en otro lugar que tiene reservado para la regrabación. Después de ahí podemos hablar de los distintos tipos de CD y DVD que hay. Un monocapa, multicapa, Blu-ray. En cual ustedes van a encontrar que como tienen varias capas, entonces el láser incide diferente, la compactera tiene que hacer incidir diferente el rayo para poderlo leer, por eso tiene capas. Además, la forma de hacer los valles y las crestas son más densos, más pequeños, para poder tener un mayor almacenaje de información, ¿sí? Y llegar a lo que nosotros conocemos como Blu-ray. Que tienen un gran problema. Y el gran problema es que salieron con las memorias electrónicas. ¿Está? Ahora bien, a alguien se le ocurrió decir, bueno, che, el CD o el DVD tiene una gran capacidad de almacenaje, pero tiene un gran problema. No se puede regrabar indefinidamente. Las unidades magnéticas tienen una posibilidad de regrabación infinita, pero no tienen gran capacidad. ¿Qué pasa si nosotros mezclamos las dos buenas características, la capacidad y la regrabación, en una unidad? Y ahí a alguien se le ocurrió lo que se llama el disco magneto óptico, que la única vez que lo vi fue en una película, en Misión Imposible 1. ¿Está? Pero después realmente nunca tuve en mis manos un disco magneto óptico. ¿Está bien? Fue en la única película que lo vi, que era cuando el tipo se colgaba en la computadora esa que tenía la CIA para poder sacar información de la lista NOC, ¿sí? El tipo sacaba un disquete, pero ese disquete adentro tenía un CD. Yo dije, opa, ¿qué es eso? Bueno, eso es un disco magneto óptico. Fíjense que la capacidad que tiene es 2.6 GB, o sea, no estamos hablando de una capacidad pequeña, o 640, pero acá estamos hablando de 2,6 GB, o sea, estamos hablando de algo grande. Acá vemos bien cómo es el formato, es como si fuera un disquete, tiene el mismo tamaño, una disquetera de 3,5, y adentro tiene un CD. Y veo me dirá, pero che, escúchame, si es un CD, ¿es destructivo? No, no es destructivo. ¿Por qué? Porque al que se le ocurrió, dijo, yo en vez de perforar el material, en vez de cambiar las propiedades físicas del material, voy a cambiar las propiedades magnéticas. Al CD lo recubrió de material ferromagnético. El láser lo que hace es cambiar cada partícula como si fuera un imán. Entonces el láser no se usa para calentar la superficie y deformarla, sino que se usa para crear un campo magnético que cambie la propiedad magnética de cada uno de los elementos, generando un 0 o generando un 1. Se pueden imaginar, después el láser lo que hace es leer para qué lado está el 0 o el 1. Lo que se obtuvo fue un disco, un DVD o un CD con la supercapacidad y ser súper regrabable.
¿Cuál es el gran problema? El costo. ¿Está bien? El costo y la aparición de las tarjetas de memoria. Y la aparición de los pendrive. En donde rápidamente, por una cuestión de costos y de tamaño, de portabilidad, es mucho más fácil llevar una tarjeta SD o un pendrive que andar con un disquete en el bolsillo. Las máquinas vienen todas con puertos USB o con lectoras. En esa época se compraban, pero ahora las máquinas normalmente vienen con lectoras, y si no la traen a la lectora es porque ya se están dejando de usar también. ¿Sí? Y vienen todas con puerto USB. La aparición de las memorias electrónicas hizo que este dispositivo no llegara a buen puerto, a pesar de que tenía las mejores ventajas. ¿Sí? Es así que tenemos las memorias electrónicas con los pendrive, las tarjetas, en todas sus versiones, ¿sí? Todas sus versiones, porque hubo un momento que había 20 versiones diferentes. Me acuerdo en la época que las cámaras Sony tenían su propia memoria, las memory stick, y no había forma de ponerle otra memoria. Gracias a Dios que después Sony recapacitó y dijo, bueno, bárbaro, le vamos a poner memorias comunes para que todos puedan usarla. Era un problema, el costo que tenían era terrible. ¿Sí? Se pusieron de acuerdo con los USB en decir, bueno, che, vamos a estandarizar un poquito el tema del puerto serie, porque no puede ser que uno lo lea, el otro no lo lea, esto es un desastre. Y por último, bueno, llegamos a lo que teníamos que llegar, los famosos discos de estado sólido. Que, bueno, colocar uno en una máquina es una lindura por algo muy sencillo, el tiempo de acceso que tiene es fabuloso. Yo pongo dos máquinas a arrancar con Windows, ¿sí? Una con disco de estado sólido y la otra con disco rígido. El disco de estado sólido la aprendiste y ya tenés Windows encendido pidiéndote el PIN, y el otro todavía está mirando a ver qué es lo que pasa. ¿Está? ¿Y por qué es la rapidez? Y bueno, es electrónico, se comunica directamente por un puerto, ¿sí? Electrónico a la memoria, o sea, es lo mismo que si tuvieras la memoria RAM puesta en el disco de estado sólido. La velocidad de traspaso que tiene es la misma del bus local. Funciona a la velocidad, no del micro, pero funciona a la velocidad de la máquina en general. Entonces no hay traducción tampoco, porque es lenguaje electrónico a lenguaje electrónico. No es como el otro, que era magnético u óptico, traducirlo a electrónico, ¿sí? O magnético, traducirlo a electrónico. Es derecho. Todo eso se pierde, y al perderse todo eso, la velocidad es fabulosa, ¿sí? Y ahí tenemos la historia de todo lo que es unidades de almacenamiento, ¿sí? ¿Qué pasará en el futuro con las unidades de almacenamiento? Y si uno analiza y va viendo las máquinas, ¿sí? Está viendo que las nuevas notebooks están viniendo solamente con una unidad. La mía, por ejemplo, de hace 4 años, viene con un disco de estado sólido y un disco rígido, normal. Pero las máquinas más modernas están viniendo solamente con un disco de estado sólido. El gran problema de los discos de estado sólido es que no se conoce cuál es la duración, ¿sí? Mientras que los discos duros sí se sabe cuál es el tiempo medio de falla. Si uno lo cuida, no lo golpea, puede durar 20, 30 años. ¿Sí? El disco de estado sólido realmente no se sabe cuál es la duración correcta que puede llegar a tener. Pero si uno se pone a pensar, están desapareciendo los discos duros. Están poniendo máquinas con discos de estado sólido de 256, 128, 512 gigas. Y punto. ¿Por qué? Porque todo se va a la nube, ¿sí? O sea, es común que tu máquina ahora, cuando vos instales Windows, se te instala OneDrive. Es así de sencillo. O si vos querés Google, instalás, ¿sí? El Drive de Google. O cualquiera de los elementos que vos tengas de almacenamiento en la nube que está lleno. Entonces, ¿qué pasarán con los elementos de almacenamiento? Por lo menos en las computadoras, por lo que yo veo, van disminuyendo cada vez más. Cada vez más. Y el que tiene una máquina con un disco de estado sólido chico, y bueno, lo que generalmente hace es comprarse un disco externo, ¿sí? Y hace un backup ahí,
que es lo que normalmente uno hace. Yo tengo hecho backup en discos de estado, en discos externos, pero bueno, yo tengo un disco de 1 tera y voy almacenando también en ese disco del tera, pero la información, el 99% lo tengo almacenado en la nube. Cuando yo quiera bajar toda esa información, y bueno, tengo información desde el año, sí, 88 desde arriba, sí, 86, 89, y hay información guardada mía en la nube, ¿sí? Porque yo lo de las primeras máquinas, a medida que fui levantando la información, a medida que fueron apareciendo los distintos lugares de almacenamiento, yo empecé a subir. Y bueno, ahora está todo subido ahí. Entonces, si uno quiere buscar la historia suya, pongo 1992, me voy a la carpeta de 1992 y están todas las actividades, todos los programas, aplicaciones y cosas que yo armé, documentación y todo lo demás. ¿Está? Lo mismo pasa con fotos, lo mismo pasa con un montón de cosas. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces, le pido por favor que lean todo lo que hicimos en esta segunda parte. ¿Sí? Nosotros después del 7 vamos a ver la parte de periféricos, ¿sí? Pero bueno, ya vayan poniéndose en onda porque se nos viene encima el parcial. Se acuerdan que habíamos cambiado la fecha, pero igual vayan poniéndose a leer porque es mucho el contenido. Las cosas se complican un poquito más, las palabras son un poco más complejas, ¿sí? Y bueno, también sería bueno por ahí escucharlos a ustedes también un poco. ¿Ok? Así que bueno, gente, cuídense, nos estamos viendo dentro de 2 semanas. Bueno, profe, nos vemos, gracias. Chau, chau, hasta luego. Chau, profe.